Dios mío, ven en mi auxilio. Señor, date prisa en socorrerme. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El Señor esté con ustedes. Bueno, nos reunimos a celebrar esta Eucaristía. La pregunta es, ¿por qué venimos a misa domingo tras domingo? Y la respuesta es porque Jesús nos dijo, hagan esto en memoria mía. En la última cena, cuando Jesús instituyó la Eucaristía, cuando convirtió el pan, el vino en su cuerpo, su sangre por primera vez, le dijo a sus discípulos, hagan esto en memoria mía. Por eso nosotros como católicos vamos a misa domingo tras domingo siguiendo el mandato de Jesús y celebrando su resurrección. Durante la pandemia teníamos la dispensa de asistir a misa por el obispo, pero el obispo ha instituido nuevamente la obligación de ir a misa, una obligación que viene de Jesús. Así que la invitación de venir a misa, especialmente si no tienen una razón grave por cual no asistir, o una razón justa por cual no asistir. Bueno, nos presentamos y pedimos perdón por nuestros pecados diciendo, yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Y como es domingo y los domingos celebramos la gloria de la resurrección, decimos el gloria. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios, Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso. Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque solo tú eres santo, solo tú Señor, solo tú Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Señor Dios, protector de los que en ti confían, sin ti nada es fuerte ni santo. Multiplica sobre nosotros tu misericordia, para que bajo tu dirección de tal modo nos sirvamos ahora de los bienes pasajeros, que nuestro corazón esté puesto en los bienes eternos. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Bueno, nos sentamos para escuchar la palabra de Dios. Abramos nuestro corazón. Primera lectura del segundo libro de los Reyes. En aquellos días llegó de Baal-Salisa un hombre que traía para el siervo de Dios Eliseo como primicias 20 panes de cebada y grano tierno en espiga. Entonces Eliseo dijo a su criado, dáselo a la gente para que coman. Pero él respondió, ¿cómo voy a repartir estos panes entre 100 hombres? Eliseo insistió, dáselo a la gente para que coman, porque esto dice el Señor, comerán todos y sobrará. El criado repartió los panes a la gente, todos comieron y todavía sobró, como había dicho el Señor. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Al salmo responderemos, bendeciré al Señor eternamente. Bendeciré al Señor eternamente. Que te alaben, Señor, todas tus obras y que todos tus fieles te bendigan. Que proclamen la gloria de tu reino y den a conocer tus maravillas. Bendeciré al Señor eternamente. A ti, Señor, sus ojos vuelven todos y tú los alimentas a su tiempo. Abre, Señor, tus manos generosas
y cuantos viven quedan satisfechos. Bendeciré al Señor eternamente. Siempre es justo el Señor en sus designios, y están llenas de amor todas sus obras. No está lejos de aquellos lo que lo buscan. Muy cerca está el Señor de quien lo invoca. Bendeciré al Señor eternamente. Segunda lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Efesios. Hermanos, yo, Pablo, prisionero por la causa del Señor, los exhorto a que lleven una vida digna del llamamiento que han recibido. Sean siempre humildes y amables, sean comprensivos y sopórtense mutuamente con amor. Esfuércense en mantenerse unidos en el espíritu con el que vinculo la de la paz. Porque no hay más que un solo cuerpo y un solo espíritu, como también una sola es la esperanza del llamamiento que ustedes han recibido. Un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, que reina sobre todos, actúa a través de todos y vive en todos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Un gran profeta ha surgido entre nosotros. Dios ha visitado a su pueblo. Aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo, Jesús se fue a la otra orilla del mar de Galilea o al lago de Tiberíades. Lo seguía mucha gente porque habían visto los signos que hacía curando a los enfermos. Jesús subió al monte y se sentó allí con sus discípulos. Estaba cerca la Pascua, festividad de los judíos. Viendo Jesús que mucha gente lo seguía, le dijo a Felipe: ¿cómo compraremos pan para que coman estos? Le hizo esta pregunta para ponerlo a prueba, pues él bien sabía lo que iba a hacer. Felipe le respondió: ni 200 denarios de pan bastarían para que a cada uno le tocara un pedazo de pan. Otro de sus discípulos, Andrés, el hermano de Simón Pedro, le dijo: aquí hay un muchacho que trae 5 panes de cebada y 2 pescados. ¿Pero qué es eso para tanta gente? Jesús le respondió: díganle a la gente que se siente. En aquel lugar había mucha hierba. Todos pues se sentaron allí, y tan solo los hombres eran unos 5,000. Enseguida tomó Jesús los panes, y después de dar gracias a Dios, se los fue repartiendo a los que se habían sentado a comer. Igualmente les fue dando de los pescados todo lo que quisieron. Después de que todos se saciaron, dijo a sus discípulos: recojan los pedazos sobrantes para que no se desperdicie nada. Los recogieron y con los pedazos que sobraron de los 5 panes llenaron 12 canastos. Entonces la gente, al ver el signo que Jesús había hecho, decía: este es en verdad el profeta que había de venir al mundo. Pero Jesús, sabiendo que iban a llevárselo para proclamarlo rey, se retiró de nuevo a la montaña, él solo. Palabra del Señor. La semana pasada escuchamos cómo Jesús es el buen pastor que se compadece de sus ovejas. Y venía mucha gente a ver a Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús había mandado a sus discípulos y les dio poder. Primero les dio poder para expulsar demonios. Una cosa que hacía Jesús era expulsar demonios, pero ahora Jesús les transmite este poder a los discípulos, a los apóstoles, para que ellos tengan ese poder de expulsar demonios. La primera cosa que hizo. La segunda cosa que Jesús hacía era sanar a los enfermos, curaba a los enfermos. Y este poder también se los dio a sus discípulos para cuando los mandó en misión,
les dio ese poder para curar a los enfermos. Entonces mucha gente estaba siguiendo a los discípulos y querían escuchar lo que ellos les decían. Otra cosa que Jesús hacía: primero sanaba, primero expulsaba demonios, segundo sanaba. La tercera cosa que Jesús hacía era proclamaba la palabra de Dios, proclamaba el mensaje del reino de Dios, proclamaba que Dios nos amaba. Y este mensaje tiene mucho poder. Y este mensaje fue el mensaje que Jesús les comunicó a los discípulos. Y les dijo: proclamen el reino de Dios, proclamen la conversión. Y les dio autoridad a sus palabras para que tuvieran efecto. Entonces lo que los discípulos proclamaban llevaban cierto poder en sí mismo para que la gente los escuchara. Y al final querían saber más de quién era este Jesús de quienes ellos les hablaban. ¿Quién era este Jesús que podía sanar a los enfermos? ¿Quién era este Jesús que proclamaba la palabra? ¿Quién era este Jesús que expulsaba demonios? ¿Quién era este Jesús? Entonces, después, Jesús quería descansar, quería que sus discípulos también los descansaran, pero la gente muy inteligente se va a donde está Jesús y se aseguran de que no descansen. Y Jesús, en vez de decirle: váyanse, estoy cansado, estamos cansados, necesitamos descansar, ¿qué es lo que Jesús hace? Se compadece de ellos. Y dice la lectura la semana pasada que los vio como ovejas sin pastor. ¿Y qué hizo Jesús entonces? Empezó a enseñarles, ¿verdad? La primera cosa que Jesús hace, sigue proclamando su palabra. Nosotros, cuando venimos a misa, hacemos dos cosas. Primero, escuchamos la palabra de Jesús. Escuchamos la palabra tal vez en las lecturas que se proclaman, en los cantos, en las oraciones, o en lo que dice el sacerdote, pero escuchamos un mensaje, escuchamos la palabra de Dios. Por la Eucaristía, lo que escuchamos en la misa, en la Eucaristía, Jesús nos habla, Jesús nos enseña, Jesús se hace presente en la palabra. Entonces, cuando nosotros escuchamos de Jesús, Jesús es el que nos está hablando, Jesús nos está comunicando un mensaje que transforma nuestra vida. La gente que estaba yendo a Jesús quería escuchar lo que Jesús decía, y su mensaje transformaba sus vidas, les daba propósito, tal vez les daba consuelo, pero Jesús, la palabra de Jesús, tenía poder para transformar la gente que venía a Él. Entonces, la gente venía a Jesús, una multitud, para escuchar lo que Él decía. Hoy escuchamos del Evangelio de San Juan, la semana pasada de San Marcos, hoy de San Juan. Y dice el Evangelio que la gente seguía a Jesús. ¿Y por qué lo seguían? Porque habían visto los signos que hacía curando a los enfermos, habían visto sus milagros, cómo Jesús sanaba a los enfermos. Entonces no nomás querían ir a verlo, a escucharlo, también querían ir a ver sus milagros, ¿verdad? Querían ver como tal vez un show, o tal vez tenían enfermos y querían ver cómo Jesús sanaba a los enfermos, ¿verdad? Y la gente venía con Él con fe, todavía estaba creciendo en su fe, pero venían a Jesús. Entonces, ante esta multitud que se acerca a Jesús, Jesús se compadece de ellos, se compadece de ellos y los ve con hambre, ¿verdad? Con hambre de escuchar la palabra, pero también con hambre. Tal vez escuchaba las tripas de todos, el estómago que rugía, porque eran tantos, ¿verdad? Entonces escuchaba el hambre de la gente. ¿Y qué hizo Jesús? Multiplicó el pan, ¿verdad? Multiplicó el pan. Este milagro que hizo Jesús, esta señal que hizo Jesús, estaba anunciándonos tantito de lo que Jesús podía hacer, del poder de Jesús. Nosotros cuando venimos a misa, nosotros creemos que el pan, el vino se convierten en el cuerpo, la sangre de Jesús. Ya no es pan, ya no es vino, es el cuerpo y la sangre de Jesús. Se transforma. El pan y el vino se transforman en Jesús mismo. Entonces,
En este pasaje que escuchamos de hoy, en este evangelio, Jesús nos muestra tantito de su poder, tantito del poder que va a hacer sobre el pan. El pan lo transforma y da de comer a la multitud, da de comer a la multitud que lo seguía. Nosotros cuando venimos a misa, el pan que ponemos en el altar se transforma y Jesús nos sigue alimentando. Primero escuchamos su mensaje, su palabra, y segundo, nos alimentamos con Él mismo para ser fuerte en nuestra vida. Es interesante cómo comienza este pasaje. Las próximas semanas vamos a ver cómo se desenvuelve este pasaje, ¿verdad? Al final querían hacerlo rey, pero Jesús se escapa porque Jesús no estaba interesado en una aclamación política, no estaba interesado en el poder terreno. No, Jesús quería el corazón de la gente, quería la fe de la gente y lo querían hacer rey, por eso se fue. Pero este pasaje comienza muy alegre, pero termina muy triste. Termina triste porque hay 5,000 personas, 5,000 hombres sin contar a las mujeres ni a los niños. Entonces había mucha gente y todos escuchan el mensaje, todos ven los milagros que Jesús hace, todos comen del pan. Y después de que Jesús se va, no todos lo siguen. Unos sí lo siguen, unos siguen buscando a Jesús y lo encuentran, pero vamos a ver cómo esta gente lo abandona poco a poquito, tal vez porque no podían creer el mensaje que Jesús iba a decir, porque Jesús dijo a las personas que lo buscaban, a la gente que lo buscaban: si no comen mi carne y no beben mi sangre, ustedes no tienen vida. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna y yo lo resucitaré. Es el mensaje que vamos a escuchar en estas próximas semanas. Y esta gente va a abandonar a Jesús porque no pueden escuchar este mensaje. ¿Cómo que nos va a dar de comer con su cuerpo, con su sangre? ¿Qué? Está loco, está loco. Pero ¿qué es lo que pasa? Tal vez no han conocido lo que Jesús va a hacer, ¿verdad? Lo que Jesús hace por nosotros cada domingo, cada que celebramos la Eucaristía. El pan, el vino se convierten en el cuerpo, la sangre de Jesús, y Jesús nos alimenta, Jesús nos da de comer, Jesús llena nuestro cuerpo con nutrición espiritual que nos fortalece en esta vida, porque a veces necesitamos esa fuerza espiritual, porque la vida es difícil, tal vez a veces es difícil, pero Jesús nos alimenta con su cuerpo, con su sangre, algo que tal vez nunca vamos a poder captar en esta vida, pero es un misterio que vivimos con amor, con devoción, porque Jesús se nos da en la Eucaristía. Qué cosa tan hermosa que Jesús hace. Pero la historia termina triste, comienza alegre, 5,000 personas que siguieron a Jesús. Y después, cuando Jesús dice: ustedes vienen a comer pan, pero hay un mejor pan que yo les voy a dar, mi cuerpo, mi sangre. ¿Qué? Lo abandonan. Hasta sus propios discípulos abandonan a Jesús, querían abandonar a Jesús. Sus propios 12 apóstoles lo querían abandonar, pero al final no lo abandonaron, siguieron y descubrieron a Jesús en la Eucaristía. La pregunta para nosotros es: ¿dónde estamos en nuestra fe? Tal vez estamos enfermos, endemoniados, y necesitamos el poder de Jesús que nos sana, que nos libera. Tal vez estamos en necesidad de la palabra de Dios y todavía no hemos escuchado a Jesús, y vamos a Jesús, vamos a ir a buscar a Jesús, tal vez para que nos sane, tal vez para que nos libere, tal vez para que nos dé esa palabra que va a transformar nuestra vida, ¿verdad? Tal vez ya estamos con la multitud, ya hemos llegado allí con alegría a ver este Jesús que va a multiplicar el pan. Pero ¿cómo hemos seguido? Porque después Jesús dice: yo les quiero dar mi cuerpo, mi sangre, para que ustedes tengan vida eterna. Entonces, la vida que se nos promete en el bautismo, la vida eterna que se nos promete en el bautismo, se renueva cada vez que recibimos la Eucaristía. Cada vez que participamos de la Eucaristía, se renueva esa promesa. Jesús nuevamente nos promete: tienen vida eterna. Pero
Pero ¿dónde estamos? ¿Verdad? ¿Dónde estamos en nuestro caminar de la fe? Porque tal vez, ¿verdad?, durante la pandemia, ¿verdad?, abandonamos la Eucaristía. Tal vez abandonamos la Eucaristía y como que a veces ya no queremos regresar a la Eucaristía porque no creemos tal vez que Jesús realmente nos alimenta con su cuerpo y su sangre. Tal vez no estamos en esta fe, pero es una invitación en el día de hoy a descubrir el poder de Jesús. Que Jesús transforma el pan, el vino en su cuerpo, en su sangre. ¡Wow! Multiplica los panes para darle de comer a la multitud. También lo hace en el altar, pero lo hace de una manera más admirable, más maravillosa. El pan, el vino se convierten en el cuerpo, la sangre de Jesús, y Jesús nos alimenta. Los invito a que reflexionen el amor de Jesús en este sacramento de la Eucaristía que nos da. Proclamemos nuestra fe. Vamos a rezar, a decir el credo de los apóstoles. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Presentemos al Señor nuestras peticiones, oremos por toda la Iglesia para que podamos tener más amor a Jesús en la Eucaristía, a Jesús que nos alimenta con su cuerpo, con su sangre. Oremos al Señor. Escúchanos, Señor. Oremos también por todos los gobernantes del mundo para que sean personas que realmente se preocupan por sus pueblos como Jesús se preocupó por las multitudes. Oremos al Señor. Oremos también por los que sufren, todos los que sufren de hambre para que puedan encontrar de comer, tal vez con la generosidad de otros o con trabajo, todos los que sufren por opresión demónica, todos los que sufren por enfermedades corporales, para que puedan experimentar el poder de Jesús en su palabra y en su poder que sana y libera. Oremos al Señor. Oremos también por todos nosotros, todos los feligreses de Nuestra Señora de Fátima, por todo el pueblo de Fátima, para que podamos crecer en nuestra fe, especialmente en nuestra fe y amor a la Eucaristía, a Jesús en la Eucaristía. Oremos al Señor. Y también por las intenciones de nuestro corazón que presentamos en este momento de silencio. Oremos al Señor. Padre Santo, son las peticiones que hacemos en nuestra necesidad. Pedimos nos concedas por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Ahorita no estamos pasando la canasta de la colecta, pero gracias nuevamente por su generosidad. Tal vez ustedes han hecho una colaboración en la internet o han mandado sus ofrendas a la parroquia. Les damos gracias por su continuo apoyo. Y ahorita es solamente pan que se va a transformar después de la consagración en el cuerpo de Jesús. Bendito sea Señor Dios del universo por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. ¿Y es vino, solamente vino?
y este vino se va a transformar en el cuerpo, en la sangre de Jesús. Bendito sea Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vid y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Oremos, hermanos, hermanas, para que este sacrificio mío de ustedes sea agradable a Dios, Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Entonces tenemos sobre el altar nuestras ofrendas de pan y de vino. Y en el Evangelio escuchamos cómo Jesús convierte el pan, 5 pedazos de pan para la multitud. Igualmente en la Eucaristía, que hace Jesús, el pan lo transforma en su cuerpo, en su sangre, para alimentar a su pueblo. Recibe, Señor, los dones que por tu generosidad te presentamos, para que por el poder de tu gracia estos sagrados misterios santifiquen toda nuestra vida y nos conduzcan a la felicidad eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Con su espíritu. Levantemos el corazón. Lo levantamos al Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias, Padre Santo, siempre y en todo lugar, por Jesucristo, tu Hijo amado. Por Él, que es tu palabra, hiciste todas las cosas. Tú nos lo enviaste para que, hecho hombre por obra del Espíritu Santo y nacido de María la Virgen, fuera nuestro Salvador y Redentor. Él, en cumplimiento de tu voluntad para destruir la muerte y manifestar la resurrección, extendió sus brazos en la cruz y así adquirió para ti un pueblo santo. Por eso con los ángeles y los santos proclamamos tu gloria diciendo: Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Myron, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas.
Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Dense un signo de paz, que la paz esté en sus hogares. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Miren, que estoy a la puerta y llamo, dice el Señor. Si alguien me oye y me abre, entraré a su casa y cenaremos juntos. Oremos. Habiendo recibido, Señor, el sacramento celestial, memorial perpetuo de la pasión de tu Hijo, concédenos que este don que Él mismo nos dio con tan inefable amor, nos aproveche para nuestra salvación eterna, Él que vive y reina por los siglos de los siglos. Y la paz del Señor esté con ustedes. Con su espíritu. ¿O no? Y el Señor esté con ustedes y con su espíritu. Y que Dios Todopoderoso los bendiga, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Pueden ir en paz. Gracias, que Dios los bendiga. Nos vemos pronto, si Dios quiere.